19 de julio del 2019, Joaquín El Chapo Guzmán fue confinado en su pequeña celda de 7 metros cuadrados en Florence, Colorado, marcando el cese de su época como el capo del narcotráfico mexicano más perseguido en Estados Unidos. Este instante no solo simbolizó el término de su era, sino también el comienzo de su existencia en lo que podría considerarse una réplica del infierno. En este entorno hostil, se espera que se le respeten los derechos humanos, a pesar de las severas condiciones. En sus propias palabras, describe sufrir constantemente de cefaleas diarias, la ausencia de luz solar y la falta de aire puro desde su llegada al país, sintiéndose sometido a un trato inhumano las 24 horas del día. Estas palabras forman parte de una misiva que el Chapo dirigió a un magistrado, donde relata sus desoladoras vivencias en la prisión más rigurosa de Estados Unidos. Claramente, no atraviesa por su mejor momento, aunque insiste en que su principal preocupación radica en las restricciones administrativas ocultas a las que se ve obligado, aspectos que los medios suelen omitir. Antes de adentrarnos en estas restricciones y el infausto destino de El Chapo, es crucial primero comprender el motivo de su supuesta tortura en un país ajeno. Quédate hasta el final porque revelaremos todos los detalles del trato que tiene El Chapo en prisión. Comencemos. Joaquín El Chapo Guzmán no requiere mayor presentación. Era considerado uno de los traficantes de narcóticos más prominentes, solo superado por Pablo Escobar. Estas dos figuras notorias dominaron la escena del tráfico de drogas en distintas eras. Escobar se destacaba por su carisma y su tendencia a no esquivar la atención pública, mientras que El Chapo se caracterizaba por su astucia y por operar desde la clandestinidad. Al mando de un imperio del narcotráfico en México, El Chapo generaba $300 millones al año. Lideró el célebre cártel de Sinaloa tras el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, aprovechando el desorden para escalar posiciones dentro del cártel. Este evento llevó a Miguel Ángel Félix Gallardo, durante una reunión clave con los más influyentes narcotraficantes de México de aquella época, a designar a Joaquín El Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada como los cabecillas del cártel de Sinaloa. Posteriormente, El Chapo se convertiría en el artífice de dos de las evasiones carcelarias más impresionantes del siglo XX, dignas de una trama cinematográfica. La primera huida de Guzmán, el 19 de enero de 2001, parece sacada de una película de acción. En un giro inesperado, El Chapo contó con el auxilio de algunos guardias y personal de la prisión, incluyendo a un guardia conocido como Francisco El Chito Cambero Rivera. Con el soporte de su esposa, Emma Coronel, y un meticuloso plan, El Chapo se preparó para su fuga. Cuando llegó el momento, El Chito desbloqueó electrónicamente la celda de Guzmán y lo escondió en un carro de lavandería repleto de ropa sucia, iniciando su travesía hacia la libertad. A pesar de tratarse de una instalación de máxima seguridad, la operación parecía ir viento en popa, hasta que un imprevisto con el carro de lavandería puso en riesgo la fuga. No obstante, la fortuna estuvo del lado de El Chapo, permitiendo que El Chito lo trasladara exitosamente al exterior, donde un vehículo lo esperaba para alejarlo de la prisión. Esta no sería la última vez que El Chapo desafiaría las probabilidades de escape. A pesar de estar en la mira de Estados Unidos, la posibilidad de su extradición aún era remota. No obstante, el 22 de febrero de 2014, en un giro inesperado, las autoridades mexicanas capturaron a Guzmán en un hotel costero en Mazatlán, marcando el inicio de otro capítulo en la saga del infame narcotraficante. En una coordinada ofensiva de la Marina de México, con colaboración de la DEA y el Servicio de Agentes de la Policía de Estados Unidos, la maniobra que condujo a la detención de El Chapo arrancó a las 3:45 a.m., cuando una flota de 10 vehículos militares cargados con más de 65 marines se aproximó a la zona turística. Agentes tanto mexicanos como estadounidenses habían recabado datos fiables sobre la presencia del capo en esa localidad, residiendo en el cuarto nivel del edificio, específicamente en la habitación 401. Al arribar al sitio, las fuerzas mexicanas inmovilizaron con rapidez a Carlos Manuel Ramírez, uno de los protectores de Guzmán, para luego avanzar sigilosamente hacia el cuarto piso, empleando tanto ascensores como escaleras. Al alcanzar el umbral de la estancia de Guzmán, irrumpieron en el departamento,
asegurando 2 de sus cuartos, y en uno de ellos hallaron a Guzmán recostado junto a su esposa. Fue imputado por delitos relacionados con el narcotráfico, ya que no era posible procesarlo nuevamente por otros crímenes previos. Posteriormente, fue remitido al Centro Federal de Readaptación Social número 1, donde el Chapo orquestaría una segunda evasión que ridiculizaría al Estado mexicano y pondría en entredicho su sistema carcelario. Este es el instante en que el Chapo Guzmán, a las 8:52 p.m. del 11 de julio de 2015, fue avistado por última vez en la zona de duchas de su celda, un punto ciego para las cámaras de seguridad. Después de 25 minutos sin registro visual por parte de los guardias, al inspeccionar su celda, Guzmán ya no estaba. Este hecho resalta la vulnerabilidad incluso de las prisiones de máxima seguridad más significativas en México. Sin embargo, el Chapo logró ingeniar su huida utilizando un túnel que partía desde el área de duchas hasta una obra en construcción cercana. El pasadizo, cavado a 10 metros de profundidad, contaba con una escalerilla para descender, iluminación artificial, sistemas de ventilación y materiales de construcción de primera. Dentro del túnel se descubrió una motocicleta que las autoridades supusieron fue empleada para el transporte tanto de materiales como posiblemente del propio Guzmán. Esta fuga evidenció que el Chapo contaba con un soporte externo notable, así como acceso a recursos y labor considerable para asistirle en su evasión. Escapar de tal instalación de seguridad máxima demostró la incapacidad de México para custodiar al célebre capo, abriendo la puerta a la intervención de Estados Unidos. El 8 de enero de 2016, la vivienda de Guzmán fue objeto de un operativo por parte de 17 marinos del ejército mexicano junto con la Policía Federal. Dicho inmueble había estado bajo escrutinio por más de un mes, tras reportes de civiles sobre el tránsito de individuos armados. Se sospechaba que la vivienda se acondicionaba para recibir a un familiar de Guzmán, lo que las fuerzas del orden creían que era un código para el propio Guzmán. No obstante, antes de que lograran ingresar, el Chapo ya había huido por un conducto subterráneo oculto, emergiendo a 1,5 kilómetros de distancia. En su huida, sustrajo un vehículo bajo amenaza a un civil. Se activó un aviso a nivel estatal por el automóvil sustraído, y la Policía Federal logró localizarlo e interceptarlo aproximadamente a 20 kilómetros al sur de Los Mochis, en las inmediaciones del poblado de San Juan José Ríos. El Chapo intentó una última jugada desesperada, ofreciendo sobornos a los oficiales a cambio de su libertad, prometiendo dinero, propiedades y empleos, pero su suerte estaba sellada. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde era reclamado por múltiples jurisdicciones incluyendo Chicago, San Diego, Nueva York, New Hampshire, Miami y Texas, y enfrentaba acusaciones en al menos 7 cortes federales distintas. Un aspecto crucial para su extradición fue el compromiso de Estados Unidos de no aplicar la pena capital, incluso si se le encontraba culpable de homicidio. El 19 de enero de 2017, Guzmán fue finalmente extraditado y quedó bajo la custodia de la DEA. Al pisar suelo estadounidense, el miedo era palpable en su mirada, consciente de que había llegado al final de su camino. Fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años, siendo recluido en ADX Florence. ADX Florence, conocido por albergar a algunos de los criminales más temidos, se caracteriza no por un interés en el dinero o el poder, sino por un deseo de infligir sufrimiento de las maneras más crueles. La elección de esta prisión para el Chapo refleja su nivel de seguridad y el trato riguroso a los prisioneros. La historia de ADX comienza tras el asesinato de 2 oficiales correccionales por parte de Thomas Silverstein y Clayton Fountain, miembros de la Hermandad Aria, en la penitenciaría de Estados Unidos. En Marion, el 22 de octubre de 1983. Este incidente subrayó la necesidad de una instalación como ADX, diseñada para prevenir tales actos y someter a los reclusos a un régimen extremadamente severo. Pocas horas después de los eventos previos, Clinton replicó el mismo método, evidenciando las vulnerabilidades incluso en la penitenciaría de Estados Unidos en Marion, entonces el epicentro para los criminales más temidos. Sin embargo, estos sucesos demostraron que, dentro de este peligroso grupo, algunos requerían un nivel aún más elevado de seguridad y aislamiento.
Fue entonces cuando se concibió la idea de establecer ADX Florence, destinada a confinar a individuos que mostraban un absoluto desdén por la vida humana. ADX Florence se asienta en un terreno de 37 acres en Florence, Colorado, formando parte del complejo correccional federal que incluye 3 instalaciones con diferentes grados de seguridad. La mayor parte de este centro se erige sobre la superficie, diseñado para alojar hasta 460 reclusos, aunque nunca ha llegado a su máxima capacidad. Hasta noviembre de 2023, ADX albergaba a 332 internos distribuidos en 6 unidades distintas. Cada uno de estos reclusos ha sido clasificado como extremadamente peligroso, motivo por el cual están confinados en celdas solitarias durante 23 horas al día. Durante la hora restante, se les permite acceder a un espacio levemente más amplio que su celda, pero este breve periodo de libertad puede ocurrir en cualquier momento entre la 1 a.m. y las 4 p.m. Durante estos momentos de desplazamiento, los internos son escoltados con esposas, grilletes o una combinación de ambos, dependiendo de su nivel de peligrosidad. En el caso de El Chapo, siempre se toman ambas precauciones, dado el alto riesgo que representa su figura. Los internos en ADX Florence tienen la posibilidad de moverse, ejercitarse o meditar dentro de un espacio subterráneo semejante a una piscina desocupada, que, aunque supera en tamaño a sus celdas, es considerablemente más reducido de lo imaginado. La dimensión es tal que solo permite dar 10 pasos en línea recta o 31 en círculo. A medida que un recluso demuestra buen comportamiento y mayor tiempo de estancia, puede obtener más tiempo al aire libre. Sin embargo, aquellos que no se reforman pueden pasar su condena completa confinados en ADX. En lo concerniente a la alimentación, se ejerce un estricto control sobre los alimentos y paquetes entregados para prevenir cualquier riesgo de autolesión o agresión hacia el personal. Aunque algunos internos pueden comer en un comedor comunal, los considerados extremadamente peligrosos, como El Chapo, reciben sus comidas directamente en la celda y se inspeccionan meticulosamente tras su uso. Las celdas están equipadas con mobiliario básico de concreto, cama, escritorio y taburete, junto a un inodoro diseñado para prevenir cualquier uso indebido, y un pequeño lavabo. Algunas incluyen espejos de acero y televisores, siendo que en la celda de El Chapo hay un televisor de 13 pulgadas que solo transmite contenido aprobado, además de permitírsele acceso a ciertos libros y revistas. La ventana de la celda está diseñada para impedir que los internos determinen su ubicación precisa dentro del complejo, complicando cualquier intento de fuga. Más allá de las paredes de la celda, el complejo está vigilado por cámaras de movimiento, 14 puertas de acero operadas remotamente y un botón de pánico que, al activarse, cierra todas las puertas de inmediato. El perímetro está cercado por alambres de púas de 12 pies de altura, vigilado por oficiales armados y flanqueado por 12 torres de guardia, asegurando la máxima seguridad en el camino hacia ADX Florence. La mera idea de evadir la seguridad de ADX Florence debería ser desalentadora. Las complejidades y el nivel de seguridad implican que, para El Chapo, sobornar a suficientes individuos o burlar a los guardias para una fuga es prácticamente imposible. Este centro, que divide a sus internos en 6 niveles de seguridad, alberga desde la población general hasta bloques de alta seguridad, siendo uno de ellos conocido simplemente como H, el lugar de confinamiento para El Chapo. Su vigilancia es constante, las condiciones de vida rigurosas, y las restricciones incluyen la limitación de visitas familiares y un trato severo por parte de los oficiales. Aún con su notoriedad, El Chapo no es considerado el más peligroso dentro de ADX Florence. La unidad denominada Range 13 está reservada para aquellos que requieren el nivel más estricto de control, descritos como los criminales más despiadados y peligrosos. Un ejemplo notable entre estos es Ramzi Youssef, condenado por su papel en el atentado terrorista de 1993 contra el World Trade Center, que resultó en la muerte de 6 personas y más de 1000 heridos. En 1996, Youssef también fue hallado culpable de planificar el Proyecto Bojinka, un complot de Al-Qaeda para bombardear 12 aviones en un lapso de 48 horas. A pesar de los numerosos crímenes cometidos por El Chapo, algunos podrían argumentar que las acciones de Youssef
justifican su lugar en Ranch 13, destacando la extrema peligrosidad de los individuos recluidos en ADX Florence. Thomas Silverstein, otro notorio recluso, es recordado por su papel en instigar al Buró Federal de Prisiones a construir ADX Florence debido a su conducta extremadamente violenta. Con tales individuos dentro de sus muros, queda claro que la posibilidad de que el Chapo Guzmán orqueste una fuga de ADH es inexistente. Sin embargo, surgió un atisbo de esperanza para él a través de un resquicio legal. En enero de 2022, la condena de El Chapo fue ratificada por un tribunal de apelaciones en Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos de sus abogados de capitalizar en alegaciones de mala conducta del jurado durante el juicio de 2019. Informes indicaron que los jurados estuvieron expuestos a evidencias no admitidas oficialmente, incluyendo acusaciones graves contra El Chapo. Esta situación ofreció a su defensa un ángulo para argumentar que el jurado había sido contaminado, lo que en teoría podría haber resultado en la anulación del veredicto o en un nuevo juicio. No obstante, el tribunal mantuvo firme la condena. Ante la imposibilidad de una fuga física, la estrategia se enfocó en la conducta de Guzmán. Dentro de ADHs, existen unidades que premian el buen comportamiento, permitiendo ciertas libertades y la interacción con otros reclusos bajo condiciones controladas. Este sistema está diseñado para reclusos que han mantenido un comportamiento ejemplar durante un periodo prolongado. Si el Chapo logra demostrar una mejora significativa en su conducta, teóricamente podría calificar para una transferencia fuera de ADHs, lo que representaría una pequeña ventana hacia una forma de libertad relativa dentro del estricto sistema penitenciario estadounidense. Si el Chapo Guzmán lograse ser trasladado a una prisión de menor seguridad, teóricamente tendría más oportunidades para intentar otra de sus notorias fugas. Otro ángulo potencial para su salida de ADHs podría ser la explotación de críticas legales sobre los problemas de salud mental que se han destacado dentro de ADX Florence. La rigurosidad de las condiciones en ADX ha llevado a situaciones extremas, incluyendo asesinatos y suicidios entre los reclusos, exacerbados por desgloses mentales debido al confinamiento solitario y otras duras condiciones. Por ejemplo, el incidente del 21 de abril de 2005, donde 2 reclusos atacaron fatalmente a Manuel Torres, pone de manifiesto la intensidad del ambiente dentro de ADX. Además, la prevalencia de suicidios dentro de la instalación apunta a la severidad de las condiciones. Tales eventos han alimentado argumentos legales y demandas contra el Buró Federal de Prisiones, alegando abuso y negligencia en el cuidado de la salud mental de los reclusos. En 2012, un grupo de 11 reclusos presentó una demanda colectiva alegando precisamente estos puntos. Además, casos internacionales como la negativa de un magistrado británico en 2020 a extraditar al fundador de Wikileaks a Estados Unidos, por temor a que enfrentara confinamiento solitario en ADX, subrayan las preocupaciones internacionales sobre las condiciones de la prisión. Mientras que teóricamente el Chapo podría buscar un traslado argumentando buen comportamiento o apelando a consideraciones de salud mental, la realidad es que tales estrategias enfrentan obstáculos significativos. La reputación de ADX como la prisión más segura de Estados Unidos y la naturaleza de los delitos de El Chapo hacen que cualquier posibilidad de traslado sea altamente improbable. Además, el impacto de su encarcelamiento en las operaciones del cártel de Sinaloa ha sido mínimo, ya que la organización continúa siendo una de las más poderosas en el tráfico de drogas, evidenciando la complejidad y la profundidad de estas redes criminales. La dinámica dentro del cártel de Sinaloa ha experimentado cambios significativos tras la detención de El Chapo. A pesar de su encarcelamiento, el cártel mantiene un firme control sobre la última milla en Estados Unidos, utilizando su extensa red de distribución para canalizar drogas hacia los traficantes minoristas. La captura de El Chapo dio lugar a una división del cártel en facciones, una liderada por Ismael El Mayo Zambada y otra por los hijos adultos de El Chapo, conocidos colectivamente como los Chapitos. Estas facciones han recalibrado sus estrategias para enfrentarse a un nuevo y formidable adversario, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJANG. A pesar de su relativamente reciente aparición, el CJANG
ha logrado expandir su influencia rápidamente, extendiéndose a lo largo de 6 continentes y gran parte de México. Su presencia es palpable en importantes ciudades estadounidenses, exacerbando los problemas relacionados con el tráfico de drogas, especialmente metanfetamina. Mientras tanto, el Chapo es percibido por algunos como un antihéroe, un narcotraficante con cierto encanto que logró figurar en la lista de multimillonarios de Forbes y que ha sido comparado con figuras como Robin Hood o Tony Montana de Scarface. Esta narrativa lo pinta como un benefactor local que desafía al sistema, contrastando con la imagen de El Mencho y el CONG. En su confinamiento, el Chapo pasa sus días viendo televisión por cable y escribiendo a su familia, manteniendo cierto grado de contacto con el mundo exterior. Ha habido discusiones sobre la posibilidad de que complete su condena en México por razones humanitarias, dada la dureza de su reclusión en ADX Florence, aunque las probabilidades de que esto suceda son escasas, especialmente considerando las complejidades de las relaciones entre México y Estados Unidos. A pesar de las circunstancias actuales, la historia de El Chapo Guzmán sigue en desarrollo y sus repercusiones en el mundo del narcotráfico y la política internacional continúan siendo un tema de interés y especulación. ¿Qué te han parecido estos acontecimientos sobre la vida de El Chapo en prisión? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Por supuesto, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las informaciones relacionadas con los carteles mexicanos. Suscríbete si quieres seguir enterándote de los detalles de este insólito mundo a través de nuestro contenido gratis. Comparte con las personas a quien creas que les puede gustar esto. ¡Hasta pronto!